TVWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar del papel que jugó un hospital, el más importante, el más importante porque hasta donde sé era el único en el siglo XVI, cuando se funda el pueblo de indios de Querétaro, y este hospital transcurre hasta el siglo XIX, está en funciones, y para saber más detalles, cuándo deja de operar, cómo es que opera, nos acompaña el historiador y egresado de la maestría en estudios históricos, Jorge Abraham López Colchado. Hola, Jorge, gracias por estar aquí de nuevo. Hola, maestra, muchas gracias a usted por la invitación aquí a su programa. Gracias. A ver, dinos, los Hipólitos llegan, esta orden hospitalaria que se instala en varios lugares de la Nueva España, entre ellos San Juan del Río y Querétaro, llegan para darle atención médica a la población indígena, porque se fundan como pueblos de indios, ¿verdad? Uh-huh. Háblanos de esto, en dónde estaban, cuándo llegan, cómo es que se subsidia este hospital. Claro, buenas tardes a todos. El hospital de aquel pueblo de indios de Querétaro nace en el siglo XVI, uh-huh, a manos del hijo del pacificador, conquistador Fernando de Tapia. Estamos hablando de Diego de Tapia, el cual, pues de una manera pues un tanto altruista, dona un terreno dentro de aquel pueblo de Querétaro, de cierta manera para instaurar en su momento un pequeño hospital, el cual va a atender en un inicio a los pobladores de la ciudad de Querétaro. Uh-huh. Sin embargo, este hospital en un principio estuvo administrado por personas civiles, es decir, no tienen ningún cargo laico, religioso, y de cierta manera fue empezando a crecer la popularidad de este hospital hasta que el mismo rey de España le da el título de Real Hospital. En este caso nace como el Real Hospital de la Purísima Concepción de Querétaro, en donde va a permanecer esta administración laica, civil, de cierta manera, hasta el siglo XVIII, que es cuando llegan los hermanos Hipólitos a la ciudad de Querétaro. Ah, entonces no nace con los Hipólitos. No. Qué interesante. Y no sabemos qué tipo de medicina se usaba, porque ya ves que ahora, ese es un anacronismo, pero ahora en algunos hospitales de algunas comunidades se puede recurrir a la herbolaria. No sabemos si era como una terapéutica totalmente europea o qué, cómo se curaban en el siglo XVI. Es interesante esta parte que menciona acerca de los medicamentos que se utilizaban para remediar esas enfermedades. Originalmente, nosotros a través de nuestras culturas originarias, los pueblos originarios, vemos que ellos utilizaban las plantas, las hierbas, en algunos otros casos partes de animales para poder hacer diferentes remedios y con ellos subsanar sus enfermedades. Uh-huh. Cuando viene toda esta parte de la conquista española y hay ese sincretismo entre la medicina, los conocimientos médicos que ellos tienen y los conocimientos médicos que existen a partir de los pobladores indígenas, surge una medicina muy interesante, porque de cierta manera el conocimiento de ellos con las plantas que existen del otro lado del mundo, en Europa, y que las traen aquí a América para que se empiecen a aclimatar y empezar a producirse las semillas, las flores, se empiezan a crear estos medicamentos que obviamente en la mayoría de los hospitales de aquel momento de la época virreinal, se empezaron a utilizar. Obviamente toda la reminiscencia del conocimiento prehispánico en esta cuestión de las plantas. Es interesante ver cómo entre los hospitales en la diferente Nueva España se empiezan a utilizar. Realmente es muy interesante. ¿Y verdad que los españoles no desdeñaron la medicina de los pueblos originarios? Antes bien levantaron, no sé si decirle catálogos, bitácoras, no sé cómo llamarles, uh-huh, y las llevaron allá, ¿verdad? Sí. De hecho, técnicamente cuando se empiezan a crear, ya no códices como originalmente en los pueblos originarios dejaban su conocimiento plasmado,
Sin embargo, empiezan a crear libros. Estos libros con diferentes botánicos que empezaron a hacer experimentos con las diferentes plantas, empiezan a plasmar esos conocimientos y los llevan a Europa y de igual manera los regresan aquí para que todo ese conocimiento se introduzca en los hospitales. Y oye, algo que siempre me he preguntado, porque bueno, los humanos somos tan arrogantes que pensamos que en nuestro siglo y en nuestro tiempo es cuando más ha avanzado la ciencia, la civilización, el estadio humano, etcétera, ¿no? Pero no tenemos en algún momento, tú empiezas en el siglo XVI con la fundación de este hospital y terminas en el XIX tu investigación. Sí. ¿En algún momento hay estadísticas de cuántos entraban, cuántos salían vivos, es decir, sanos, y cuántos no? Bueno, en el periodo que yo me dediqué específicamente a estudiar del hospital, que es de 1820 a 1863, sí hay algunas estadísticas que nos muestran cuántos pacientes entraban, hombres y mujeres, y con el paso del tiempo se fue haciendo una subcategoría, es decir, había como que pacientes especiales, es decir, existía la categoría de paciente soldado, paciente distinguido, hombres y mujeres. Y todavía dentro de los hombres y mujeres, en este siglo XIX, están hombres que pagaban por su atención, hombres que recibían la atención gratuita, mujeres que pagaban y mujeres que recibían la atención gratuita. Obviamente, el que menos está cuantificado era la mujer por la que pagaba su servicio. Y tú hablas de Magdalena Tapia, que infiero que también es hija de Hernando de Tapia, o Fernando de Tapia, el fundador. Y dices que ella da de su peculio para que se empiece a atender a la población española. Sí. Originalmente este hospital, con la fundación de Diego, solamente se atendían a indígenas. Entonces los españoles, de cierta manera, no todos los españoles que llegaron aquí a Querétaro pues eran acaudalados, entonces pues había españoles pobres. Entonces, de cierta manera, esta mujer, Magdalena de Tapia, dio ese dinero para que se pudiera dar el acceso a los españoles que necesitaran el servicio. Hay que entender también un poquito esta cuestión de que en este momento, en el siglo XVI, y todavía ya muy entrado el siglo XIX, al hospital se le veía como un lugar para el bien morir. Es decir, cuando de plano tú dentro de tu casa con remedios naturales o porque fue un accidente muy feo, no te podías curar por sí mismo, es cuando llegabas al hospital. No a curarte, no a sino curarte. Sabías que ahí ibas a... Técnicamente era morir. como que si me podían atender bien, si no, como en este caso los hospitales en la Nueva España estuvieron a cargo de órdenes religiosas. Entonces, la caridad, el cuidado de estas órdenes, a partir de la religión, de que te iban a cobijar, el bien cuidarte, era para llegar a un bien morir. Entonces, si llegabas en una condición muy, muy mala, pues sabías perfectamente que pues, posiblemente llegas a morir ahí, porque también la asepsia dentro de los hospitales en esas temporalidades no era la adecuada. ¿Tenemos, Abraham, algún vestigio del hospital en algún momento? Porque estaba en Madero, en lo que hoy es Madero, ¿o no? Originalmente sí tenemos los vestigios de este hospital, de la Purísima Concepción, en lo que, digamos, ya no es su totalidad. Sí. El hospital como tal en el siglo XVI estaba en lo que hoy es calle Madero, calle Allende, entre calle Madero y lo que hoy es 16 de septiembre. En esta pequeña parte del centro ahora de Querétaro, existe un lugar, el cual es ahora el Museo de Arte Sacro. ¿Ahí era? Ahí estaba. Pero no todo el edificio, ¿o sí? Lo que queda hoy del Museo de Arte Sacro, sí. Ay. Es todo el edificio, pero lamentablemente lo que vemos hoy, lo que hoy es el Museo de Arte Sacro, que en aquel momento fue el Hospital de la Purísima, lo que vemos es la última gran reconstrucción o edificación del siglo XVIII. Entonces, ya cuando llegan los Hipólitos, que empiezan a hacer esta gran remodelación, porque hay algunos documentos que nos muestran que la entrada original del hospital se encontraba sobre la calle Madero, a un costado de lo que hoy es el templo de San José de Gracia, porque incluso en los mapas antiguos se menciona calle del Hospital Real.
Entonces, la entrada estaba de este lado, pero con los Hipólitos llega la modificación y la entrada ahora es la entrada de la calle Allende, que incluso hay una inscripción en la fachada de este edificio que muestra la conclusión de la gran remodelación. ¿Por qué digo que el Museo de Arte Sacro es aquel gran hospital de la Purísima Concepción? Porque en mapas del siglo XIX se nos muestra la extensión completa que tuvo el hospital. ¿Y era mayor? Era mayor. Técnicamente lo que hoy vemos que es el Museo de Arte Sacro, yo me podría atrever a decir, incluso el maestro José Ignacio Urquiola en su libro de Dominus Providep menciona la extensión completa, y en este mapa de 1802 podría decirse que es 1/3 de lo que fue el hospital en su extensión total. Qué interesante. Obviamente no sabemos si lo que seguía se destruyó o es parte del complejo de los otros edificios, ¿verdad? Yo siento que más bien sí se destruyeron poco a poco, porque ya cuando el hospital se abandona en 1863, como ya era el hospital a partir de 1820, cae en manos del ayuntamiento como tal de Querétaro, este hospital queda en manos del gobierno. Entonces, y el ayuntamiento nunca tenía un clavo ni para cortinas. Exactamente. Pobre hospital. A partir de 1820, el hospital empieza a caer en un declive económico horrible. Siglo XVI empieza muy bien, bonanza económica. Siglo XVIII es la bonanza más grande del hospital, teniendo, bajo el orden de los Hipólitos, teniendo esta economía, haciendas, casas. Las rentas que obtenía de todo esto era el subsidio para el hospital. ¿Los Hipólitos tenían todo eso? Sí. Yo pensé que solo los jesuitas. Tenían dos, de los documentos que yo he encontrado en el siglo XIX, mencionan que recibían al menos la renta de 2 haciendas que tenían en el hoy estado de Guanajuato. Y al principio, pues obviamente era con las donaciones de los Tapia, que eran ultramillonarios, ¿verdad? Exacto. Y de la gente acaudalada. Y tú consideras, bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Que ese miedo al infierno, ese miedo a la condenación eterna, que pues ya no existe en el siglo XX en adelante, hace que estas instituciones de beneficencia siempre tengan recursos y gente que va a aportar su mano de obra, ¿verdad? Sí. De hecho, por ejemplo, en esas ya técnicamente siglo XIX, el hospital cuando empieza a tener ese declive, empieza a recibir ayuda de personas que pues en su momento, aquellos queretanos, aportaron su granito de arena, ¿no? Y es interesante ver que incluso las mujeres también aportaban, aunque fuera solo uno. De eso hablas, de eso, sí. que muy pocas, porque tú mencionas que pues en esa época las mujeres o eran millonarias por herencia como doña Josefa Vergara y Hernández, o no tenían dinero porque pues dependían totalmente del marido, del papá, del hermano, y ni siquiera podían ellas administrar sus recursos. Necesitaban un varón que fuera su representante legal, como le llamamos ahora. Pero entonces, ¿cómo te encuentras a esta mujer? ¿De dónde sale? ¿O es una incógnita? ¿Simplemente aparece ahí en tus documentos? Sí, en este caso el papel de la mujer dentro de toda la historia del hospital desde el siglo XVI hasta 1863 es un poco incierta, porque aparece muy pocas veces. En ese papel de benefactora, solo me apareció una vez en una lista, ponga usted 20 hombres dando dinero y solamente una mujer apoyando. ¿Y qué nombre tenía? Ella Inés Avedaño. Inés Avedaño, que de cierta manera a ella se le regresó el dinero porque fue en calidad de préstamo. Y el mismo, pues digamos, el mismo administrador del hospital empieza a hacer las cuentas para regresarle a las personas que dieron ese dinero. ¿Y es la corona la que en el siglo XVIII empieza a enviar a los Hipólitos? ¿O cómo es que ellos llegan a Nueva España y se hacen cargo de la salud de la población? Ok, en este caso, cuando llegan a la Nueva España, los Hipólitos, llegan no solamente esta orden de hermanos hospitalarios, también llegan los betlemitas y los juaninos, que en este caso, al momento, en la Ciudad de México,
ellos llegan aproximadamente en esta época virreinal, pero ya venían con este conocimiento de atender espacios hospitalarios. Obviamente por designios de la corona, llegan aquí a Querétaro a ocuparse precisamente del hospital, porque realmente, aunque estaban siendo atendidos por civiles de una manera un tanto ya no muy ordenada, de cierta manera, la corona dice, tú eres un hospital real, estás bajo mi protección, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene esta orden, necesito que vengas a ordenar este hospital, y obviamente, viendo que Querétaro era una ciudad importante para el siglo XVIII, llegan aquí a Querétaro, ven que el hospital está de cierta manera sin un orden tan preciso y dicen, nosotros somos especialistas, vamos a empezar a trabajar. Fíjate que en el caso de San Juan del Río había un cirujano, bueno, obviamente un Hipólito, un hermano Hipólito, que era cirujano, y esto lo digo porque se podría pensar que pues así como quedaban no sé, curaciones o cuestiones paliativas o servicios paliativos, pero no, había cirujanos entre los Hipólitos, ¿verdad? Sí, ahora sí que el conocimiento médico y sobre todo los cirujanos eran personas importantes y que en aquel momento, como hoy en la actualidad, pues también necesitaban una certificación. Entonces, los cirujanos que venían preparándose de Europa llegaban aquí a la Nueva España y entraban a los hospitales pues ahora sí a ejercer su profesión, pero obviamente siempre con un permiso pues de las autoridades pertinentes. Y tú al respecto hablas de las parteras, de cómo es que te aparecen en este hospital y que también tienen que tener ciertos requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Estás hablando ya del siglo XIX? ¿Y cuáles eran los requisitos para ser partera? Bueno, uno de los requisitos que ahorita se vería muy controversial es que tenía que tener permiso de su esposo o de algún varón para poder iniciar el trámite. Tenía que ser una mujer de pues buenas costumbres, ser jovencita, ser doncella, y el permiso para, obviamente, ejercer este ¿Ser doncella? No sabemos por qué. Yo siento que lo relaciono mucho con la moral todavía. Bueno, es que me brinca porque una doncella que nunca ha tenido un hijo me parece como, a la luz del siglo XXI, como ilógico que atienda partos, pero bueno, qué interesante. Pero también tenías que saber leer, escribir y aritmética, ¿verdad? Sí. Evidentemente no había escuelas formales y no te podían pedir la secundaria, te pedían solo que sí supieras leer y escribir y contar. Exacto. Y esta profesión, más bien ya casi a mitades del siglo XIX, es cuando se empieza como a profesionalizar. Porque sí tenía como el oficio, pero realmente era como para ya más tener esta profesionalización de lo que se estaba ejerciendo, es que empieza el gobierno a tratar de poner más presión para que pues fuera más formal la cosa. ¿Y solo eran mujeres, verdad? Sí. No, los hombres no estaban moralmente bien visto que un médico, por ejemplo, atendiera un parto. Exacto. Un médico, en un caso muy específico, sí podría entrar como a hacer como podría hacerse la cesárea, pero originalmente era solamente para entre mujeres esta parte. Y de 1820, dices, a 1863, ahí ya deja de operar y entonces se va ya como hospital civil a lo que hoy conocemos como el convento de Santa Rosa de Viterbo, ¿sí? Sí. De hecho, en 1863, el último administrador del hospital menciona datos interesantes, que este hospital llegó a atender hasta 150 pacientes dentro de sus instalaciones. Si comparamos el espacio que hoy tiene el Museo de Arte Sacro, que fue el Hospital de la Purísima, no cabría tanta gente. Pero si extendemos la extensión total del hospital, sí tenemos todas esas enfermerías, salones que pudieron atender a los pacientes. Ahora, cuando se traslada a Santa Rosa, a lo que fue el Colegio de Santa Rosa de Viterbo, es por órdenes del gobernador José Linares, el cual, de cierta manera, al ver que el espacio ya era insuficiente para atender a la gente, la estructura del edificio ya estaba en condiciones
deplorables, la situación económica del hospital ya estaba en números rojos, más que rojos. Entonces es cuando de plano el gobernador dice necesitamos un espacio más grande, más moderno y adecuado para la población de Querétaro. ¿Y ya no había Hipólitos o sí? No, técnicamente se fueron perdiendo los hermanos Hipólitos en ese transcurso de 1820 al 63. Es decir, cuando se independiza el país. Poco a poco. Todavía en los primeros años después de la independencia subsistieron algunos Hipólitos que de cierta manera fueron trabajando todavía dentro del hospital, pero poco a poco por la misma edad, por la misma situación, fueron desapareciendo. ¿Cómo le haces para encontrarte estos documentos y estos expedientes de ese hospital? A ver, cuéntanos el periplo. Vas así con tus guantes de historiador, tu bata blanca, que uno suda horrible y pica todo, pero bueno, tus lentes especiales y te echas un clavado. ¿A dónde y cómo es que surgen o los lees en alguna referencia? A ver, platícanos de eso. Rápidamente, fue una aventura, porque realmente yo años antes de entrar a la maestría estuve haciendo una investigación dentro de archivo y al revisar los documentos del siglo XIX aquí en el Archivo Histórico de Querétaro, en específico en el Fondo Ejecutivo, me doy cuenta de que empezaron a aparecer documentos del hospital que nadie había trabajado. De ahí nace la inquietud por empezar a trabajar este tema y a partir de ahí fue echarme un clavado literalmente dentro de los documentos e ir foja por foja viendo qué documento hablaba sobre el hospital y pues en la actualidad la investigación ya salió a flote. ¡Qué interesante! Y de los hallazgos de tus documentos consultados, ¿qué rescatarías a ti como historiador? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Guau! Porque luego hay de flojera, ¿no? Así 35, bueno, uno no le hace así porque muere, ¿verdad? Con los hongos, bacterias y además, bueno, pero vamos a imaginar que estamos así, híjole, qué flojera, no dice nada. Tampoco, pero esos información que dijiste, ¡ah! ¡Qué interesante! Técnicamente lo que yo estuve rescatando de esos documentos, porque realmente fueron apareciendo solamente cuentas y parte de vida cotidiana. Ajá. Y entonces dije, como nadie ha trabajado estos documentos que aún siguen dormidos aquí en el archivo, deben salir a la luz para dar a informar y conocer a la gente que este hospital de la ciudad de Querétaro es la evolución del actual hoy Hospital General de Querétaro. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y además le das una perspectiva de género. Así es. Que me gustó mucho porque hablas específicamente del papel que tenían las mujeres. Pero te propongo que vengas otra vez para hablarnos de eso. ¿Te parece bien? Claro, maestra, con todo gusto. Muchas gracias, historiador Jorge Abraham López Colchado. Gracias. Esperamos que muy pronto sea publicada tu tesis de maestría. Gracias, maestra, a usted. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.